tardes, sean bienvenidos a la novena mesa de trabajo titulada El cambio climático y las transiciones a las energías limpias. Se les recuerda que pueden dejarnos sus preguntas en los comentarios para ser respondidas al final y checar cada una de las retransmisiones en la plataforma de YouTube. Cedo la palabra a la moderadora Muñiz Mondragón, Vanessa Danae. Gracias. Buenos días, bienvenidos todos al 11º Foro Económico, la ESCA Unidad Santo Tomás, ante la situación económica de México. Mi nombre es Vanessa Muñiz y fungiré como moderadora durante la novena mesa de trabajo. Bien, siendo las 12:05 p.m., nos encontramos en la novena mesa de trabajo, el cambio climático y la transición de energías limpias. Las ponencias que serán presentadas durante esta mesa son, número 1, el financiamiento climático. Número 2, la energía es palanca de crecimiento, inversión y desarrollo tecnológico. Y número 3, litio, oro blanco en México. Se exhorta a todos los presentes a que hagan preguntas mediante la página oficial de Facebook. Dicho esto, comenzaremos con la primera ponencia, que es el financiamiento climático del grupo 3RM8, presentado por Acosta Díaz Ruth, Contreras González Ángel Mariela, García Gil Nayeli, Robles Sánchez Jessica, Rojas Jiménez Carlos Arturo. Equipo, se les recuerda que cuentan con una participación con duración de 15 minutos. Cuando les queden 2 minutos, escucharán una advertencia no verbal como la siguiente, para que comiencen a concluir. Equipo, pueden comenzar. Ok, muy buenas tardes, comunidad politécnica. Nosotros vamos a presentar el tema del financiamiento climático. En la actualidad, uno de los problemas ambientales más importantes es el cambio climático. Por ello, muchos países se han visto en la necesidad de buscar estrategias que ayuden a mitigar estos efectos negativos de este gran problema. Debido a esto, organismos multinacionales, así como grandes empresas y gobiernos, se han visto comprometidos a contribuir con donaciones y acciones que engloban lo que es un financiamiento climático. Este hecho apoya a países en desarrollo para que implementen medidas de sustentabilidad y desarrollo económico. Asimismo, se ha visto que las grandes potencias económicas se han involucrado para llevar a cabo estrategias que reduzcan su participación en este gran problema. Pero, ¿qué es el cambio climático? De acuerdo con el Foro Mundial para la Naturaleza, cito, es un cambio en el clima que es atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas, que alteran la composición global de la atmósfera y a la variabilidad climática que ha sido comparada con otros periodos de tiempo. Nosotros los humanos contribuimos a este cambio climático de forma indirecta al dejar conectados aparatos electrónicos que realmente no ocupamos, ocupando mucho lo que es el automóvil o en el caso de las fábricas con todo el humo que expulsan. Además, este problema ha venido causando diferentes problemas a lo largo del tiempo, como el derretimiento de glaciares, los desastres naturales, que han afectado bastante también a la economía, ya que debido a este cambio de estaciones y a estos desastres naturales, los países merman su reserva para cumplir con las exportaciones, debido a que pues se echan a perder. Es por ello también que debido a la sobrepoblación en el mundo, ocupan recursos que están destinados a otro periodo de tiempo, afectando así a las futuras generaciones. Es por ello que actualmente el mundo está tomando medidas al respecto. Es por eso que la Organización de las Naciones Unidas está comprometida a contrarrestar los daños del cambio climático. Y gracias a esto se han creado congresos como la Cumbre para la Tierra en 1992, la misma que inició la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, para prevenir la interferencia humana en el sistema medioambiental.
y a partir de este momento se crearon más proyectos, como el Protocolo Kioto, en el que lo conforman 192 países y están jurídicamente obligados a reducir sus emisiones contaminantes. Otro de los pactos más históricos que han surgido para combatir el cambio climático es el Acuerdo de París, que hace que los países miembros tengan una causa en común para combatir este problema. En este, los países más desarrollados se comprometen a apoyar los esfuerzos de los que menos lo están para construir un futuro limpio y responsable. También, el 23 de septiembre del 2019, se celebró la Cumbre sobre la Acción Climática y se centró en el trabajo y la cooperación internacional, con el fin de priorizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones, como también para acelerar una economía gris a una economía verde. De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el financiamiento climático o la financiación climática es el tipo de financiamiento local, nacional o transnacional que se utiliza como apoyo en la implementación de acciones para mitigar el cambio climático. Esto a través de recursos financieros que provienen de fuentes públicas, privadas y alternativas, y que muchos de ellos son considerados nuevos y adicionales, es decir, que no han sido comprometidos anteriormente para cubrir el gasto de otra actividad. Principalmente los países en desarrollo presentan dificultades para enfrentar los desastres naturales. Tan solo los daños a infraestructura de transporte y generación de energía ascienden a los 390.000 millones de dólares anuales. Por esta razón, una medida de solución que se recomienda a estos países es tomar el camino sostenible e invertir correctamente para crear beneficios a corto, mediano y largo plazo. De acuerdo con la ONU, el punto clave está en invertir en una infraestructura resiliente. Esto quiere decir que es la capacidad de los sistemas de infraestructura para funcionar correctamente y satisfacer las necesidades de los usuarios durante y después de una catástrofe natural. Así, se considera primordial que todos los países deben llevar a cabo este tipo de inversión, que les permita prever situaciones que quizá en un futuro no tendrían solución y que por el contrario, en el presente, les brindarían aire y agua más saludables, océanos más limpios y sistemas agrícolas sostenibles. Entre los países comprometidos e involucrados directamente en el financiamiento climático internacional destacan España, que para el presente año contribuirá con 150 millones de euros al Fondo Verde del Clima. También el Reino Unido, que realizó una importante contribución adicional al duplicar su financiamiento a 11.6 mil millones de libras esterlinas para el periodo 2020 a 2025. Y entre otros países, la Unión Europea, que anunció que al menos el 25% de su presupuesto total será destinado a acciones relacionadas con el clima. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con la procedencia de estos recursos. Si bien sabemos, pues esta crisis climática que actualmente vivimos, pues nos ha hecho, pues de alguna u otra forma, tener que conseguir estos recursos óptimos para pues poder conseguir e implementar estas acciones ideales para hacer frente a esta problemática mundial. Mas, sin embargo, la mayoría de estos recursos han sido escasos y por esta misma razón se han llevado a cabo los fondos climáticos nacionales, pues con el fin de gestionar estos recursos y también pues fuentes de ingresos destinadas al clima, que prácticamente pues las va a administrar un órgano rector, como podemos ver, que es uno de ellos es el Banco Mundial, que una de sus principales funciones pues va a ser distribuir este capital en las diferentes acciones que se van a realizar dentro del mismo país. Uno de los principales fuentes de ingreso han sido los de carácter público, donde encontramos recursos financieros de organizaciones como gobiernos, agencias de asistencia y bancos multilaterales de desarrollo. Lamentablemente, el costo pues, de mitigar el cambio climático ha causado que pues, sea mayor que los fondos disponibles públicos, a lo cual pues, han tenido que implementar la necesidad global
de incrementar y conseguir todos estos recursos provenientes de fuentes privadas, como pueden ser las ONG, los actores corporativos e instituciones financieras comerciales. Uno de los ejemplos de estas instituciones que apoyan al financiamiento climático, vamos a encontrar a la FAM, que es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Esta prácticamente se va a encargar de formar parte de los países en desarrollo de la Convención del Marco de las Naciones Unidas, donde prácticamente se van a capitalizar todas las donaciones públicas, como las donaciones y préstamos que se hacen para estas determinadas acciones. Prácticamente la FAM lo que va a buscar pues es que esos proyectos pequeños no se queden ahí, que se busquen más, que se encuentren muchos más socios para poder implementar todas estas acciones y pues llevar a implementar más actividades sustentables. Y pues dado es el caso que actualmente pues ya está trabajando en esto, ha conseguido más de 3,000 millones de dólares para poder comenzar con este financiamiento climático y con la posibilidad de llegar hasta 30,000 millones de dólares de otras fuentes. El Banco Mundial hoy en día es la principal fuente de financiamiento multilateral para inversiones de iniciativas climáticas, enfocada principalmente en los países en desarrollo, por lo cual ha comprometido 83,000 millones de dólares para ese fin en los últimos 5 años. Y tan solo en el transcurso de enero a septiembre de 2019, logró aportar 21,400 millones de dólares en inversiones relacionadas con el cambio climático. Ahora, les comentaré algunas de las aportaciones, por ejemplo, en Etiopía, con el Plan Nacional de Electrificación. El Banco Mundial está respaldando este plan a través de un crédito con la AIF, Asociación Internacional de Fomento, por un monto de 375 millones de dólares, que ayudará a llevar el servicio eléctrico a 1 millón de hogares, escuelas y centros de salud, obvio con energía limpia. En Bosnia-Herzegovina, el GFDRR, Fondo Mundial para la Reducción y Recuperación de Desastres, y el BIRF, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, respaldaron con 65 millones de dólares para mejorar la infraestructura del transporte en este país, incorporando la gestión de riesgos de desastres en sus prácticas administrativas. En pocas palabras, para que sean resilientes, estén preparadas para cualquier catástrofe natural. Estos solo son 2 ejemplos de las muchas aportaciones que hacen estas organizaciones. Sin embargo, no se ha podido llegar a un equilibrio de los recursos financieros para la mitigación del cambio climático, lo cual se vio reflejado en el año 2016, cuando el financiamiento climático internacional proveniente de países en desarrollo, desarrollados a países en desarrollo, se situó en 8.8 y 24.1 millones de dólares, lo que reflejó que ese mismo año no fueran suficientes para atender los costos necesarios que mitiguen este gran problema en nuestro planeta. En México es claro que existe una participación de flujos financieros. Sin embargo, en este caso, México no estaría siendo el donador de recursos, sino el receptor. De hecho, sus principales fuentes de financiamiento es el Banco Interamericano de Desarrollo con un 39.45%, el Banco Mundial con un 28.74% y la Agencia Francesa de Desarrollo con un 19.93% de participación. En el periodo del 2015 al 2017, este monto de financiamiento asciende a 5,250 millones de dólares, los cuales se han ocupado principalmente en los sectores forestal, de energía renovable y eficiencia energética, y en menor medida en agricultura y agua. Retomando todos los puntos anteriores, podemos confirmar que el cambio climático es un problema que se vive en todo el mundo y que nuestro planeta está sufriendo fuertes cambios de temperatura que aumentan año con año. Por esta misma razón, se requiere que todos los países sustituyan sus sistemas enérgicos por unos más limpios, donde sean escasas las emisiones de carbono. Hay que recordar
que no todos los países tienen el poder adquisitivo para mejorar estas tecnologías limpias. Es por eso que surgen las financiaciones climáticas, donde los organismos multinacionales ayudan a los países menos desarrollados a contar con infraestructuras que cuiden el medio ambiente, otorgando una mejor calidad de vida para las personas. A pesar de que se están tomando las medidas y se están invirtiendo millones y millones de dólares, aún no se cuenta con los recursos suficientes que nos acerquen a la meta, por lo que los gobiernos deben de ser más estrictos en sus políticas ambientales y destinar recursos en la generación de energías limpias para construir ciudades resilientes que estén preparadas para las catástrofes naturales, asegurando el futuro de las generaciones venideras. Muchas gracias por la atención. Esto es todo de nuestra parte. Gracias, equipo. Ahora pasaremos con la segunda ponencia. La energía es palanca de crecimiento, inversión y desarrollo tecnológico, a cargo de Estrada Alexia Tamara, Hernández Mendoza Brenda, Hernández Palacios Carla Daniela y Sánchez Maldonado Cassandra Itzel del grupo 3RM9. Equipo, se les recuerda que cuentan con una participación con duración de 15 minutos. Cuando falten 2 minutos, escucharán una advertencia no verbal como la siguiente, para que puedan comenzar a concluir. Equipo, puede comenzar. Hola, muy buenas tardes a todos. Nosotros les vamos a hablar acerca de la energía es palanca de crecimiento, inversión y desarrollo tecnológico. La Tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez en un inmenso depósito de porquería. Papa Francisco. Bueno, yo les empezaré a hablar de los antecedentes del sector energético en México. Antes de la reforma energética, el sector energético era un monopolio dirigido por la CFE, la cual es una empresa productiva del Estado sin fines de lucro que se encarga de controlar, generar, transmitir y comercializar energía eléctrica a todo nuestro país. Estados Unidos es una nación dependiente de la importación de energía y del petróleo. La extracción del petróleo mexicano y su exportación a Estados Unidos es fundamental para su seguridad energética, la cual les asegura poder tener energía a toda su población en bajos costos. Es por eso que Estados Unidos toma la decisión de invertir directamente en la extracción y exportación del petróleo de México para poder asegurar los volúmenes y tipo de crudo que ellos requieran. Esta fue la base para poder exigirle al gobierno mexicano la apertura total a las empresas internacionales en la industria energética mexicana. Ahora les hablaré un poco del panorama del sector energético y las reformas energéticas. La reforma energética es aprobada en el 2013 por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, la cual tenía como finalidad propiciar la adecuada participación de México en un contexto económico global, es decir, reducir los costos de los energéticos y alcanzar los niveles de desarrollo que el país requiera. Claro, esto fue lo que se mencionó que iba a traer la reforma ambiental, pero a 7 años de su aprobación no se ha visto ninguno de estos beneficios. Con la aprobación de esta reforma se le permitió a las empresas privadas, nacionales o extranjeras que pudieran invertir en la exploración o explotación de hidrocarburos como son el petróleo, el gas o sus derivados. Se les da a las empresas extranjeras uno de los recursos más importantes que tiene México, que es el petróleo, lo que implica una pérdida de soberanía de energía nacional y la pérdida de un sector clave para el desarrollo del país. Se rompe el control del Estado para el sector energético, lo cual es indispensable para el desarrollo de toda la economía, lo que nos conduce a una grave dependencia e imposibilidad de crecimiento a futuro. Uno de las empresas que fue más afectada fue Pemex, ya que pasa de ser una empresa paraestatal que tenía el control de la exploración, explotación del petróleo, a ser una empresa productiva del Estado, que compite en condiciones muy desfavorables contra gigantes del petróleo como son Shell o Repsol, por mencionar algunas, además de contar con pocos contratos individuales. Y eso es lo que afecta a Pemex. Aquí, como podemos ver en la gráfica, a partir de que se aprueba la reforma energética, el rendimiento de la
del petróleo empieza a bajar muy drásticamente. Bueno, uno de los personajes más importantes que influyeron en la implementación de esta reforma energética fue Hillary Clinton, quien intervino para quitar el monopolio a Pemex y ayudó a las empresas internacionales. Algunos de los coordinadores que también ayudaron a implementar esta reforma energética se están beneficiando de esta, ya que muchos trabajan en el sector privado. Contratos e inversiones de la reforma energética. Bueno, desde que la reforma energética pisó el suelo mexicano, hemos tenido una inversión de 2.800 millones de dólares solo en la construcción de las instalaciones de estas nuevas empresas. Pero hemos tenido pérdidas de 1.600 millones de pesos por año, desde la implementación de esta reforma energética hasta el 2039, porque cabe recalcar que muchos de estos contratos tienen vigencia hasta esta fecha. Iberdrola es una empresa española que interviene en el mercado mexicano gracias a esta reforma energética. La inversión que ha tenido esta empresa ha sido de 80 millones de dólares desde 2018. Cuenta con 8 proyectos que genera más del 20% de la energía requerida en México. La mayoría de sus proyectos son proyectos eólicos, con una nueva tecnología que hace que la maquinaria genere la misma cantidad de energía pero con menos cantidad de gas y por lo tanto menos emisiones al medio ambiente. A pesar de ser una energía renovable, no significa que sea una energía que no contamine. Estas energías contaminan, pero a un menor impacto. Iberdrola es una empresa que ofrece energía fiable y amigable con el medio ambiente, pero a pesar de eso tiene problemas con la CFE, ya que según la CFE no cumple con los contratos establecidos, porque esta paga el 100% de la energía y nada más le dan del 40 al 60%. La CFE cuenta con más de 303 contratos que son para estas empresas privadas, que obligan a la CFE a comprar la energía, ya que esta no se da abasto para toda la energía que demandaba el territorio mexicano. Esto dejando en desventaja a Pemex y a la CFE. Muchos de estos contratos se revisarán, ya que algunos suelen ser fraudulentos. A pesar de eso, AMLO en tan solo el 2020 aprobó 33 contratos más. 6 de ellos vienen de la mano de Pemex, y también canceló algunos de los contratos, que es como el caso del contrato de aluminio. Este contrato iba de abastecer de gas a la planta 21. Lo que hacía la empresa que tenía este contrato es comprar el gas al 25% y venderlo a nosotros como si lo comprara al 100%. Bueno, ahora hablaremos sobre si las energías renovables realmente han generado un desarrollo tecnológico y crecimiento económico en el país. Desde el arranque de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha implementado una política eléctrica de corte nacionalista, orientada al rescate de la Comisión Federal de Electricidad. Su discurso evoca tiempos más sencillos, donde no se cuestionaba la supremacía de los hidrocarburos. Hasta ahora, el enfoque gubernamental ha remado a contracorriente de las ambiciones, tendencias y preocupaciones que hoy predominan en el mercado energético global. En los hechos, la transición hacia las energías limpias está soportada por avances tecnológicos excepcionales que lamentablemente no se han podido implementar en México. Optar hoy en día por un suministro eléctrico renovable no solo se justifica en un sentido ambiental o por el bienestar de una sociedad, sino también en términos económicos y de desarrollo. Sin embargo, el gobierno federal mantiene una política petrolera que ha abandonado un poco o un mucho a las energías renovables. La actual política energética de México demuestra un pobre compromiso con el desarrollo sustentable del país y ningún apoyo a las energías limpias, ya que la construcción de plantas de energías renovables significa demasiada inversión y simplemente el gobierno está enfocado en otras cosas. Ya que si el gobierno estuviera realmente interesado en el desarrollo de energías renovables en el país, apoyaría la creación de centros de investigación, como en su momento, en consecuencia de la transición industrial del país y la necesidad de incrementar la tecnología relacionada al desarrollo de la industria petrolera, petroquímica y química, fue creado el Instituto Mexicano del Petróleo. Lo que el gobierno actual busca es que el Pemex y CFE vuelvan a tener un control de los recursos y después hablar sobre las energías renovables.
Ok, ahora les voy a hablar acerca de 3 alternativas que nosotros como equipo proponemos para que exista un crecimiento energético en el país. Como primera alternativa tenemos nosotros que se use más la energía solar. Se propone que se compren paneles solares y se construyan 2 parques en las que haya plantas fotovoltaicas. Anteriormente se invertían 35,000 millones de dólares para este tipo de energía. Sin embargo, con esta alternativa que nosotros estamos proponiendo, se van a invertir únicamente 54,399,801 dólares. Y no solamente estaremos contribuyendo al sector energético, sino también al crecimiento económico. Debido a que nosotros decidimos que uno de los proveedores de estos paneles solares sea una empresa mexicana llamada RDM Solar Inversión Inteligente. Estos parques nosotros planeamos que se instalen en Sonora y Ciudad Obregón, debido a que sus altas temperaturas son comparadas con las temperaturas del desierto de Sahara, por lo que nosotros obtendríamos y se aprovecharía al máximo la energía solar. La segunda alternativa que nosotros proponemos es que se use más la energía hidroeléctrica. Nosotros contamos con 3 estados de la República que hacen y tienen centrales hidroeléctricas y son las más grandes que hay, que se localizan en Chiapas, Michoacán y Nayarit. Una de estas plantas genera electricidad mediante el movimiento del agua. Si estas centrales se aprovechan más o se amplían, se llegaría a producir hasta un 35% de electricidad para el 2024 y esta sería distribuida por toda la nación. Y por último, la última alternativa es la energía geotérmica. México se encuentra entre los 6 países que producen energía geoeléctrica, por lo que nosotros decidimos optar por impulsar un poco más esta energía, ya que esta tiene principios desde mucho antes de la conquista española. Es por eso que se pensó que si estos campos geotérmicos se hacen más grandes, y no solo eso, sino se empezaran a hacer unos nuevos, como en los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, originando una nueva fuente de energía sería aprovechada al máximo y estaría acompañada por otros campos de electricidad geotérmica que ya existen. Estos volcanes fueron elegidos porque, como saben, en la actualidad están en continua activación. Por conclusión, nosotros decimos que el sector energético en México es un factor importante para el desarrollo de este, siempre y cuando los recursos como el gas, el petróleo, entre otros tipos de fuentes de energía, sean dirigidos por empresas sin fines de lucro y que busquen el beneficio para el pueblo mexicano, ya que si no pasa esto, perdemos el control de los recursos y no podemos tener un crecimiento económico. Y únicamente lo que se obtiene es la extracción de nuestros recursos. Muchas gracias. Gracias, equipo. Ahora pasaremos con la tercera y última ponencia de este horario. Es litio oro blanco en México, que es a cargo de Estrada García Alejandro, Flores Santos Lucy Marcela, Herrera Carmona Valeria, Pérez Almaraz Brenda Yesenia y Vázquez Santibáñez Bernardo del grupo 3RM23. Equipo, se les recuerda que cuentan con una participación con una duración de 15 minutos. Cuando les queden solo 2 minutos, escucharán una advertencia no verbal como la siguiente para que comiencen a concluir. Pueden comenzar. Gracias. Buenas tardes a todos. A continuación daremos inicio a nuestra mesa de trabajo. El litio es un tema de tendencia actual con un futuro prometedor. Las industrias están en búsqueda de recursos innovadores y México, al poseer estas grandes riquezas, se encamina a tomar una gran oportunidad. Asimismo, esta ponencia es el resultado, de analizar por qué el litio es un recurso de interés, retomando puntos claves como el plan de la ONU de la Agenda 2030, por otro lado también identificar los intereses socioeconómicos de capital extranjero para su explotación y finalmente el conocer los intereses y aportaciones que traerá consigo al gobierno mexicano respecto al usufructo de este elemento, puntualizando así las ventajas y desventajas, con lo cual permita brindar información analítica y objetiva del impacto y aporte que tendrá
la explotación de dicho recurso en la economía mexicana. Solo el desarrollo armónico y congruente de un grupo humano constituye un progreso cierto, porque cuando el desarrollo obedece a una importación imprevista, súbita y transitoria, su nombre es otro, es colonización. Jaime Torres Bodet. Para comenzar a hablar de litio es importante resaltar diversas características, ya que es un elemento poco convencional en el mundo y con una abundancia que es muy limitada a la naturaleza. Es por esto que los mercados internacionales lo consideran con un alto potencial de extracción y explotación, generándole así un aumento en su valor. Como este elemento químico ya procesado se puede comenzar a una amplia producción en artículos como baterías, equipos electrónicos y autos eléctricos, cámaras, celdas solares, por mencionar algunos, esto nos puede llevar a decir que es un elemento que será fundamental en un futuro. Así que el país que sea apto para procesarlo obtendrá grandes beneficios. Esto nos lleva a la gran noticia que se dio a finales del año 2019 en México, la cual señalaba que el estado de Sonora había encontrado un yacimiento de litio. Se trataba de una reserva de 243.8 millones de toneladas, ya que fue considerado por Minic Technology como el mayor depósito del mundo. Más tarde, esta noticia fue desmentida, ya que no era el más grande, era uno de los más grandes. Para poder seguir con la creación de productos a base de este elemento, está en la mira de los mercados financieros internacionales, ya que se interesan en él. Toman en cuenta la sociedad y las inconformidades que pueden existir con respecto al impacto en el medio ambiente. Buenas tardes, continuamos con el tema de por qué el litio, el impacto que podría tener el litio en México. Haciéndonos una visualización a un plazo de 10 años enfocados en la Agenda 2030 publicada por la ONU y en específico la de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En el 2018 se publicó la agenda denominada Los Objetivos del Desarrollo Sostenible, una oportunidad para América Latina, en la cual se establecen distintos objetivos para esta zona, en la cual se busca la mejor calidad de vida y la implementación de desarrollo sustentable para las energías limpias. En el año 2019, la CEPAL, en conjunto con la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional, OGIS, llevaron una asamblea denominada El litio y su potencial aporte a las transiciones energéticas y la electromovilidad. En esta conferencia se plantearon distintos objetivos, entre los cuales está el facilitar el acceso a la investigación y las tecnologías relativas a la energía limpia y como resultado las fuentes renovables y la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas en infraestructura energética y las tecnologías limpias. Dentro de los objetivos que se plantean en dicha agenda y expuesta en la Asamblea, se menciona la facilitación al acceso a la investigación y las tecnologías limpias. Y recordemos que los objetivos principales de estos organismos internacionales es promover las políticas neoliberales, todo lo contrario a lo que actualmente se está manejando en el gobierno actual de México. En relación a lo que México podría tener, si llegara a desarrollar los objetivos del desarrollo sostenible, en el sector económico podría implicar en inversión y manufacturación y exportación de este material, un aumento a nivel económico y pues el mayor desarrollo de este elemento en el sector social y medioambiental podría mejorar la calidad de vida y los transportes, en la implementación de transportes híbridos y 100% electrónicos. Ahora bien, hablaremos de los intereses de la inversión extranjera. Si bien actualmente, en acompañamiento con el Gobierno Federal de México a través del Servicio Geológico Mexicano, decenas de empresas extranjeras se ven interesadas e involucradas, y son los proyectos con inversiones de miles de dólares lo que las mantiene en el juego de obtener beneficios monetarios exorbitantes, y hacia la búsqueda del traslado de energías limpias. La capacidad del yacimiento de Sonora, México, es el resultado de lo que lo hace más atractivo para el capital extranjero, pues posee un depósito mineral enorme equivalentes al de países como Bolivia y Chile.
Francisco Quiroga, quien es subsecretario de Minería, se ha reunido con más de 5 países inversores, de entre los que destacan Japón, Reino Unido y Alemania, y expresa que no es nada más la promoción de la actividad minera, sino la actividad minera en conjunto con la cadena productiva y la capacidad manufacturera, la que ha sido de mucho interés de estos sectores. Consecuentemente, México pudiese convertirse en uno de los exportadores de litio más importantes de América Latina, partiendo de la nacionalización de este recurso. Mientras que Alejandro Armenta, senador del Estado de Puebla, expresa que se pretende la alianza con compañías externas que busquen el desarrollo e innovación de tecnologías hacia el traslado de energías, pero comprensiblemente a su vez sea y esté reglamentada mediante contratos y compañías privadas y públicas y que el Estado tenga la regulación de estas y obtenga las ganancias. Contemplando que, según estadísticas del INEGI, el sector minero metalúrgico en México contribuye con el 2.4% del Producto Interno Bruto Nacional. Notablemente es un rubro interesante para la nación, pues reflejaría un incremento en la actividad económica. Los inversionistas mirarán hacia el mercado sólido y creciente que México representa, pues simboliza el 69% del PIB sobre el consumo privado, y hacia la manufactura, México posee una ventaja de costo promedio del 18.7% sobre 19 sectores. A su vez, se cuenta con una economía tecnológicamente sofisticada, donde las exportaciones de alta y media calidad de tecnología representan el 16.7% del PIB nacional. Bueno, actualmente en México se encamina una propuesta por parte del Morena para la creación de una empresa estatal productora de litio que contribuye a nuestra economía nacional. Un ejemplo claro podría ser como Pemex, pero esto se ve a futuro y es una propuesta que todavía está en camino. Bueno, el yacimiento actual de litio, el que hemos escuchado en muchas ocasiones, se encuentra en Sonora. Actualmente el consecutivo al gran descubrimiento de litio se originó en el año 2009. El país tiene que industrializarse de esta forma en esta materia con el litio, lo cual va a llevar cierto tiempo y muchos intereses por parte de extranjeros, así como de empresas nacionales. Actualmente, las toneladas de litio en diferentes países que son los que más producen, el que produce mayor es Australia con 42,000 toneladas, Chile con 18,000, China con 8,000, Argentina con 7,500 y México en su actual yacimiento 17,500. Si la nacionalización se llega a dar y empiezan a haber compañías mineras, esto se duplicará anualmente a 35,000 toneladas a partir del año 2027, siempre y cuando esto se lleve a cabo. Es importante considerar que actualmente no existe una explotación, ni mucho menos minas ya instaladas en nuestro país. Solo se conoce como yacimientos e investigaciones que hasta la fecha están en proceso. Continuando con las ventajas que trae consigo el litio para México, es importante que mencionemos que cuenta con un gran desarrollo automotriz que encamina al país a buscar y comenzar la fabricación de vehículos eléctricos en cada uno de los estados, pues donde se cuenta con una nave industrial para fabricar, ensamblar, exportar al mercado automotriz. Acompañado a este desarrollo, México destaca por su integración, una gran integración y participación a las cadenas de producción globales comparadas con otros países. Ahora bien, también cabe mencionar que diversos especialistas y consultoras, un ejemplo como ABC, declaran que México cuenta con una gran probabilidad de que se industrialice el litio a comparación con otras naciones que ya se encuentran explotando dicho recurso. Continuando con los beneficios que trae consigo el litio, pues miremos un poquito más al futuro. Con la industrialización del litio en México, se puede tomar tanto la vía portuaria, la infraestructura que tenemos, así como aprovechar la gran apertura del Pacífico para comercializar con otros países. También con todo esto, bueno, con lo antes mencionado y como consecuencia, tenemos que la estimulación de empleos va a aumentar gracias al impulso de pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas que dedican sus esfuerzos a fabricar artículos terminados con base en el litio y como consecuencia pues tenemos un aumento positivo en la economía mexicana.
De igual manera, la extracción de este metal promete y estimula una transición energética, que es lo que pues estamos viendo en la actualidad, para así industrializar el litio y con esto manejar una mayor exportación de manufactura nacional y pues no solo extranjera. Y en el futuro, pues no muy lejano, se nacionalice y se quede en México, pues como lo hemos hecho con el petróleo, entre comillas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora bien, sabemos bien que todo beneficio se tiene un precio y es importante pues mencionar las desventajas, las problemáticas y costos de oportunidad de invertir esfuerzos en este nuevo material para el desarrollo económico nacional. En temas energéticos se plantea si el litio es o no una energía limpia, y pues realmente lo es. El litio es una gran alternativa de energía, ya que cuenta con un gran potencial de ser limpia y renovable. Pero con esto, y hablando de costos de oportunidad, pues también tenemos que el litio tiene una gran desventaja, la cual es que consume grandes cantidades de agua, lo cual aporta negativamente a las consecuencias irreversibles al medio ambiente, sin olvidar pues que se suscitan derrames químicos también. Con la expectativa de extracción e industrialización, en el país se han suscitado grandes debates nacionales con la gestión de este recurso, ya que la huella ecológica, como lo vemos, que solicita tanta agua, pues localmente es enorme esta huella. Ahora bien, se muestra en la tabla en temas ecológicos, Sonora destaca entre los estados con estrés hídrico, esto pues con referencias extremadamente alto, y obviamente pues no podemos poner en riesgo este tan vital recurso. Adicional, pues México cuenta con un problema de geolocalización, ya que la mina se encuentra en una ubicación, bueno, en la región con altos índices delictivos y controlada por cárteles criminales que están poco controlados por el gobierno. Sabemos bien que estos índices pues no aportan ni ayudan a la vista de los inversores tanto nacionales como extranjeros y pues haciendo esto que se aleje. Como lo afirma Reuters, es un influyente de Coparmex. Este influyente pues nos advierte de que de seguir así bajará la confianza en invertir hasta llegar al punto donde se pierda pues totalmente estas inversiones. Pero pues honestamente hay que ser honestos, tan preciado oro blanco pues nadie se va a perder. Para concluir mi participación, puntualizo y reconozco que el litio es indispensable para la creación y el desarrollo de energías renovables y pues con un aporte a la economía mexicana, con la generación de oportunidades de empleo, como ya lo destaqué, la inversión, la creación de una industria tipificada, considerando importante que, pues bueno, ni pasar desapercibido pues los riesgos inherentes de contaminación demasiado elevados a causa de explotación del litio. Bien, y como forma de conclusión, el equipo señala que es muy importante este tema y que debe tener un seguimiento para poseer un aprovechamiento eficaz en México, tomar en cuenta todo el entorno geopolítico internacional con respecto a los intereses de inversión extranjera y darnos cuenta que el impacto que representa en nuestro país y en el mundo. De parte del equipo les damos gracias. Gracias, equipo. Bueno, ahora pasaremos a la sección de preguntas. Voy a empezar con las preguntas para el primer equipo. ¿Cómo actúan las organizaciones en cuanto a la destrucción de áreas verdes causadas por el hombre? Las organizaciones en sí no pueden poner multas o castigar, porque eso lo debe hacer el país correspondiente y las autoridades necesarias. Pero las organizaciones como la ONU solo regulan y emiten su opinión sobre estas acciones. Gracias, equipo. ¿Es posible, la segunda pregunta es, ¿es posible que el país sea sustentable y combata todos los problemas de cambio climático con poca economía? Ok, con poca economía en general no es posible. Es posible que creando conciencia en la población se disminuyan los efectos negativos del cambio climático. Sin embargo, sin infraestructura es imposible que podamos realizar un país totalmente sustentable. Es por ello que México está recibiendo este financiamiento climático e implementando medidas para poder contribuir con esto.
Gracias, equipo. Y la última pregunta es, ¿la falta de actividad humana por cuestiones de pandemia ha beneficiado al medio ambiente? A inicios de año y por la pandemia se creyó que los niveles del efecto invernadero podrían bajar debido a la contingencia. Sin embargo, en los últimos meses del año pasado, científicos y especialistas han declarado que es pues imposible que solamente unos meses de confinamiento puedan lograr disminuir el efecto que se llevó a cabo años tras años, y es muy difícil bajarlo solo por quedarte en casa y no viajar, no utilizar aviones, no utilizar automóvil, solamente unos meses. Se necesitan más acciones que puedan ayudar a disminuir este efecto. Gracias, equipo. Bueno, hay muchas más preguntas para ustedes en Facebook, pero igual si ustedes gustan pues resolver las dudas, pues se pueden meter a la página y responderlas. Por cuestiones de agenda voy a seguir con el equipo número 2. Las preguntas que tienen para ellos son, ¿cómo influirían las energías renovables en la recuperación de la economía mexicana tras la crisis por COVID-19? Ok, en estos momentos que estamos en pandemia, de hecho, las energías, o bueno, los proyectos de energías renovables que había están parados, ya que necesitamos una fuerte inversión para poder ponerlos en marcha. Entonces, pasando la pandemia, puede que se empiecen otra vez a procesar estos proyectos, pero va a ser de forma paulatina, ya que ahorita la economía no está bien y de hecho el actual gobierno no está poniendo como tanto énfasis en las energías renovables. Lo que están buscando es salvar las empresas como Pemex o CFE. Gracias. La segunda pregunta es, ¿de dónde procederían los fondos y quién asumiría su control? ¿Me lo podrías repetir, por favor? Sí, claro. ¿De dónde procederían los fondos y quién asumiría su control? Bueno, los fondos tendrían que salir de un presupuesto, que obviamente salen de los impuestos de toda la gente, que van designados a un desarrollo sustentable del país, que eso ya está controlado por el organismo. Gracias, equipo. Y por último, las preguntas para el equipo número 3. Bueno, la primera es, si se opta por la propuesta de paneles solares, ¿qué estados serían los beneficiarios? Es decir, ¿llegaría a todo México? ¿Puedes repetir la pregunta, Vanessa, por favor? Sí, claro. Si se opta por la propuesta de paneles solares, ¿qué estados serían los beneficiados? Es decir, ¿va a llegar a todo México? Bueno, actualmente no se tiene contemplado que llegue a todo México. En el caso del litio, no se tiene 100% de paneles solares. El punto de nuestra exposición era para que este mineral se aprovechara para baterías de autos, para teléfonos, para baterías de teléfono, para equipos electrónicos. Por allá de las energías renovables no es mucho en la parte en la que el litio debería de participar. Sí tendría una gran participación, pero actualmente las reformas del gobierno actual no están impulsando ahorita energías renovables ni ese tipo de energías. Entonces, por lo tanto, ahorita no habría ningún estado beneficiario ni ninguno. Y si aplicaran, pues tendrían que ser en todo el país.
principalmente en las ciudades o entidades muy aisladas que no estén cerca de, o sea, que no tengan accesibilidad a energía eléctrica rápida, entonces a ellos se les daría energía solar, pero eso sería nuestro caso. Gracias, equipo. Y la última pregunta es, ¿de qué modo la transparencia puede mejorar la efectividad de las iniciativas frente al financiamiento climático? Bueno, te menciono, las dos preguntas que acabas de hacer no tienen realmente que ver con nuestro tema, creo que son del equipo anterior. Por lo de los paneles, lo de los paneles es totalmente del equipo anterior. Y bueno, la última pregunta sería, ¿cuál es el campo de oportunidad que las carreras de carácter social administrativo pueden tener en este tema? Pueden tener diferentes aportaciones, sin embargo, se ve más la aportación privada. De hecho, probablemente en los próximos 10 años se había visto que en la Agenda Mundial de la ONU se mejoren las posibilidades de tomar el litio como un material importante para todos los países. En el caso administrativo de México podría ser generando empleos para personas, administrar o promover el uso de litio. En este caso, pues ya hemos visto algunas promociones de, por ejemplo, de carros que utilizan baterías eléctricas, que son híbridos. Un ejemplo muy sencillo puede ser el Prius de Toyota, pero de ahí en fuera, pues no habría así como que mucho campo laboral respecto a la pregunta que nos hicieron en este momento. Gracias, equipo. Bueno, para ustedes también, bueno, durante su participación también hubo muchas preguntas, por igual si gustan responderlas independientemente, están en la transmisión de Facebook. Y bueno, por motivos de agenda ya no las podemos responder aquí. Gracias a los ponentes, maestros y observadores en general por su presencia en este foro. Eso fue todo por parte de la 9ª mesa de trabajo, el cambio climático y la transición a las energías limpias. A continuación se dará inicio a la 10ª mesa de trabajo, perspectivas sobre la relación entre México y Estados Unidos. Esperamos que se queden y les cedo la palabra a la maestra de ceremonia. Gracias. Gracias, compañera. Ya se encuentra el link en los comentarios para que puedan responder el cuestionario. Y bueno, los invitamos a que continúen con nosotros mediante nuestra transmisión para la siguiente mesa de trabajo.